Hello everyone, welcome to Let's Go Academy. Bienvenidos a Let's Go Academy Let's Go. Hoy vamos a tocar un tema también muy interesante. En este caso tenemos el uso del pasado con el verbo to be. Recordad que hemos visto I am, you are, he is, she is, we, they are. Y ahora vamos a ver el mismo uso, pero en este caso en el tema del pasado simple. Además de eso, vamos a tocar también del was, del were, pasado del verbo de la estructura de este en un personal. ¿Preparados? Let's go. Bueno, pues como se estaba diciendo antes, vamos a tocar hoy el pasado del verbo to be y después vamos a ver las estructuras impersonales que ahora nos ponemos con ello. Si recordáis, para el verbo to be teníamos una estructura que era básicamente única. Alright? If you remember, we have I am, yo soy, you are, tú eres, he, she, it is, él, ella o eso es, y we, you and they are, nosotros, vosotros y ellos son. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos tocar estas dos estructuras en pasado? Igual que nos ocurrió en presente, tenemos que modificar el verbo to be a la conjugación pasada. La conjugación pasada del verbo to be es más fácil que la primera porque tiene muy poquitas variables. Solo necesitamos saber que la primera persona del singular, yo soy, perdón, yo fui, yo era, es I was, ¿ok? Por contra, si queremos decir la versión negativa, es decir, was not, utilizaremos I wasn't, ¿alright? Lo mismo ocurre con la tercera del singular, es decir, él, ella o eso era. He was, she was, it was, y en negative form, en la forma negativa, she wasn't, he wasn't, it wasn't. Ella, eso era, o perdón, ella, él o eso no era, ¿vale? He, she, it wasn't. ¿Qué hacemos con el resto de personas? ¿Qué hacemos con you, tanto en versión tú o vosotros? ¿Qué hacemos con we, nosotros? ¿Y qué hacemos con they, ellos o ellas? Pues en este caso utilizamos la conjugación were. You were, tú fuiste, you went. Aunque mucha gente dice weren't, es un auténtico errata, ¿vale? Realmente en inglés se dice you went. You were, you went. We were, nosotros fuimos, nosotros éramos. You were, vosotros fuisteis. They were, ellos o ellas fueron. En negativo, we went, you went, they went. ¿Ok? Es una formación bastante simple, ¿vale? Obviamente nos referimos simplemente a ella cuando queremos referirnos a estados o sentimientos del pasado, ¿vale? Sentimientos que ya han desaparecido o estados que han dejado de ser. ¿Queréis ver algunos ejemplos de cómo funciona? Let's go. Bueno, pues como podéis ver aquí, hemos puesto una serie de ejemplos con el uso del was y wasn't, were y went, tanto en versión afirmativa como negativa. Muy importante recordar que eso solo hace referencia al pasado. Repito, son estados, sentimientos o formas de ser en pasado. Por ejemplo, my father was an architect. Alright? Mi padre era un arquitecto. My father was. My father, obviamente, es la persona él, is he. So, he was an architect. Right? She wasn't very interested. Ella no estaba muy interesada. ¿Okay? Imaginaos que queremos decir que ella no era muy feliz. She wasn't very happy. Es decir, aquí podemos utilizar cualquier adjetivo que indique algún tipo de personalidad. ¿Okay? They were in Paris last March. Es decir, ellos estaban en París el marzo pasado, el pasado marzo, el marzo anterior. They were in Paris last March. And finally, we weren't interested in that. Es decir, nosotros no estábamos interesados en eso o en aquello. ¿Ok? Como veis, simplemente estamos utilizando las formas del verbo to be y las estamos convirtiendo en pasado. ¿Vale? Si tuviéramos que poner esta misma frase en afirmativo, perdón, en presente simple, utilizaríamos es. My father is an architect. Mi padre es un arquitecto. She isn't very interested. Ella no está muy interesada. Aquí no podemos poner lo del marzo pasado porque es una estructura de pasado, pero podemos decir, por ejemplo, que ellos están en París.
They are in Paris. O, por ejemplo, nosotros no estamos interesados en eso, que sería we aren't interested in that. Como veis, solo estamos cambiando el verbo to be de presente simple a pasado simple. ¿Ok? ¿Fácil? Pues, si recordáis, también estuvimos viendo en su momento las estructuras con there is y there are, que eran las estructuras impersonales de I. There is for singular, there are for plural. Remember? There isn't, negative form singular, no hay. There aren't, negative form in plural, no hay. Pero obviamente, esas estructuras tienen su versión en pasado, es decir, en lugar de no hay o hay, podemos utilizar there was, había o hubo, there were, había o hubo, en plural. ¿Vemos algunos ejemplos? Let's go. Ok, pues como habéis visto aquí tenemos una serie de ejemplos con there was, there were, es decir, había o hubo, tanto en singular como en plural, y there wasn't, there went, no hubo, no había, es decir, singular o plural, ¿vale? Como veis aquí, there wasn't any money at home, es decir, no había nada de dinero, ningún dinero en casa. Tenemos aquí la palabra money. Money is uncountable. Los uncountable solo pueden existir en singular, es decir, no existe un nombre uncountable que vaya con were o con went. Por tanto, en este caso al ser negativo, there wasn't any money at home. No hubo ningún dinero en casa. There were 4 people at the party. Había 4 personas en la fiesta. Personas, en este caso 4, indica pluralidad, más de uno. Por lo tanto, no podemos utilizar there was. Tenemos que utilizar there were. ¿Ok? There was a man at the station. Había un hombre en la estación. Singular, a man. What man? So, there was. ¿Ok? There weren't any teachers at class. No había ningún profesor en clase. Como veis en este caso, utilizamos teachers porque estamos hablando de negativo. En este caso, pues there weren't, porque hablamos de plural. There weren't any teachers at class. ¿Ok? ¿Os queda claro? Singular, plural, contable, incontable. ¿Vale? Imaginemos que queremos poner los siguientes ejemplos. Voy a dejar una serie de ejemplos aquí. Y me gustaría un poco a ver si sois capaces de resolverlos. ¿Preparados? Let's see the examples. As you can see, como podéis ver, aquí hay una serie de ejemplos, ¿vale? Hemos puesto 2 en afirmativo y 1 en negativo, como veis, right? There are students at class. En este caso queremos decir yesterday, right? Sabemos que es pasado. Por tanto, necesitaríamos una palabrita de las dos que nos diga que había o hubo un único estudiante en clase ayer. Al ser a student, que es singular, ¿qué es lo que creéis que sería? Obviamente, there was. ¿Okay? There, negative, any question, es decir, no hubo ninguna pregunta. Al utilizar en este caso negativo, sabemos que la partícula utilizada tiene que ser wasn't o went. Al decir ninguna pregunta, que es singular, utilizaríamos wasn't. Por tanto, there wasn't any question. ¿Okay? No había ninguna pregunta. Y en el último ejemplo, dice que había algunos libros sobre la mesa. Algunos libros. Books. That's plural. Si necesitamos plural, no podemos utilizar jamás was. Tenemos que utilizar were. Por tanto, there were some books on the table. ¿Ok? Bueno, pues básicamente esto es un poco el uso de there is, de there was, there were y de was y there were. ¿Ok? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado provechoso. Como siempre, dadle a like abajo si os ha gustado. Podéis escribir cualquier cosa en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Let's Go Academy. Bye bye.